Vamos a recordar nuestros primeros meses en la predicación. Acá no sé si qué te parece, Waltercito, le he creado un logo a los viernes, hoy predicación. Vamos a ver poco a poco cómo le hacemos el nombre. Entonces, vamos a hoy a hablar sobre orar la palabra. Vamos a afirmar, recuerden, vamos a afirmar conceptos, el recordar, el volver a recordar eh, enseñanzas, afirma el corazón del estudiante. Vayamos a nuestro esquema de enseñanza. Nada es negociable, no se negocia, perdón, el tema de la espiritualidad en el expositor bíblico. Eso permite que nuestro sermón no sea tan académico, sino nos permite ser sensibles. Y la palabra clave es sensibilidad, sensibilidad de la voz de Dios. Dos, exégesis, donde la palabra clave va a ser fidelidad al texto. Tres, hermenéutica, para entender y ver cómo hacemos de relevante y pertinente la enseñanza del antiguo, que se escribió hace muchos años, al mundo de hoy. Y tenemos la homilética, que viene a ser la palabra clave, claridad. Y siempre todo este proceso debe ser guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía en armar un sermón. No es mi alta intelectualidad, no es mi alta sabiduría, ni mi profunda capacidad de raciocinio, no es mi coeficiente intelectual, no. Es el corazón humilde, el corazón contrito. Cuanto más me humillo, más entiendo los textos. Cuando coloco a la palabra como mi autoridad, eso también me ayuda a entender muchas cosas, etcétera. Entonces, el expositor bíblico debe aprender a escuchar a Dios mientras estudia las escrituras para su sermón. No es tu habilidad de juntar data o información. Recuerden, armar un sermón no es lo mismo que armar una presentación en la universidad en los viejos tiempos. No, es algo parecido, pero no lo es. Armar un sermón implica orar la palabra, tener esa interacción con las escrituras, como está en la imagen, para que cuando me toque a mí exponer el texto, lo haga de una forma como Dios quiere y llevar la voz de Dios a quienes, al auditorio. Recuerden, el fin de un sermón no es demostrar cuánto sabes de Biblia, sino el fin de un sermón es edificar al auditorio, bendecir al auditorio, que puedan entender lo que Dios les quiere decir. Me interesa el corazón de la gente. Me interesa que la abuela Josefa la tenga clara y sea desafiada cada domingo, cada vez que ella me escuche. Pero aquí hay un elemento importante con respecto a orar la palabra. Tiene su, es decir, el orar la palabra hoy, como lo hemos aprendido, tiene su fundamento y su raíz en eso en esa disciplina espiritual, ese hábito que tuvieron los primeros monjes que comenzaron a internarse en los monasterios para poder buscar ser más íntegros en su llamado de parte de Dios. ¿Ok? Ustedes van a encontrar inclusive la palabra lección divina más aplicada al mundo católico, porque realmente en ese contexto de hace muchos años ahí creció. Pero la esencia es utilizada hoy en día por muchos ministerios, iglesias, segmentos de la parte eclesial, donde realmente han encontrado una riqueza en el crecimiento espiritual a través de este hábito o disciplina espiritual. ¿Qué es la lección divina? Querido Botarcito, ¿puedes leerlo, por favor? Lectio divina. Lectio
Meditaio, contemplaio, oratio. Es la práctica de la lectura creyente y orante de la Biblia, hecha a partir de la fe en Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Ok, cuando entonces lectio en forma personal, cuando leas las escrituras, antes la gente lo leía en voz alta. Después, cuando era en la tercera o cuarta vez, lo hacías después en silencio. Y no sé si ustedes han podido captar esa diferencia cuando ustedes han leído un libro solo en su cuarto, lo leen en voz alta o una voz audible, ¿no? Y se entiende mejor las cosas, ¿no? Ese párrafo se entiende mejor. Bueno, en los viejos tiempos no había Netflix, no había Disney, no había cable, no pasaban la Champions. No había distracciones. Entonces, en los monasterios, en las mañanas se leía las escrituras muy temprano y la gente salía a caminar alrededor de los castillos, de los monasterios, que estaban lejos de la ciudad, en retiradas de la ciudad, para reflexionar y meditar en su palabra. Muy bien, entonces vamos a los fundamentos bíblicos. Estuve revisando unos libros católicos muy interesantes de doctrina y miren lo que encontré. Que detrás de la lección divina, los estudiosos dicen que existe, que hay la vivencia de texto. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que yo lea las escrituras, cada vez que yo pueda nutrirme de la palabra, cada vez que yo la haga mía, voy a nutrirme, voy a crecer en Dios, voy a entender que estoy desafiado a ser como Jesús cada día. Pensar y vivir como Jesús es el gran reto de nuestro diario vivir. Y lo segundo está en que hay un texto en Deuteronomio 30, interesante, que es lo que, el mismo Deuteronomio que ayer vimos con Eileen, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Y los estudiosos de lección divina de este texto sacan tres principios importantes. La palabra de Dios está en la boca por la lectura, está en el corazón porque la meditas y lo oras, por decirlo así. Y está en la práctica por la contemplación. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Y así se va consolidando el sustento, el argumento bíblico con respecto a la importancia del lectio divina cuando se comenzó a establecerse los monasterios y después eso va corriendo en todas las escuelas de los seminarios antes de la reforma, ¿no? Vamos a los conceptos. Querido Javiercito, muy buenos días en Venezuela. ¿Puedes leerlo, por favor? Buenos días. La lectio divina es uno entre esos diversos modos y tiene como fin primario y fundamental el encuentro y la unión con el Dios vivo. ¿Ok? Antonio Izquierdo. Gracias, Javiercito. La lección divina, más que el acto, sino la experiencia, nos lleva a entender que es un encuentro y unión con el Dios vivo. ¿Ok? Siguiente, vamos a pedirle
Pastor Nachito, por favor, ¿usted lo puede leer? La lectura de la palabra de Dios nos lleva, nos debe llevar a una nueva manera de ser y una nueva manera de actuar. Lo más importante es dejar que la palabra de Dios nos hable, nos confronte, nos cuestione y nos dé vida. Dionisio Alberca, Lectio Divina. Interesante, ¿no? Es decir, en pocas palabras, el hecho de meditar en las Escrituras es dejar que Dios nos hable, nos confronte, nos cuestione y nos dé vida. En ese silencio, en esas olas, ¿no? Vamos por otro concepto. Jesucito, por favor. En la Lectio Divina, no solo el texto sagrado es inspirado, sino que la misma persona o grupo de personas que se sirven de la Lectio lo hace bajo el estímulo del Espíritu Santo. La Lectio Divina es una experiencia espiritual, teológicamente sólida y segura, pedagógicamente accesible a todos los sumamente accesible a todos, perdón, y sumamente eficaz en la maduración de la fe. Antonio Izquierdo, Lectio Divina, página 10. Interesante, me gusta esta última parte, ¿no? Es una experiencia espiritual teológicamente sólida, ¿cierto? Sí. Hoy de frente al decir de la chakra a la olla, decimos, ¿no? Yo diría del corazón al texto, directo, sin intermediarios, pedagógicamente accesible a todos, ¿sí? Esto lo puede, esta experiencia, este orar la palabra, lo puede hacer hasta el hombre más, diría yo, olvidado, indigente en la calle, cuando su Indocto. corazón, ¿sí? Es más indocto. Y sumamente eficaz en la maduración de la fe, porque mientras que leo y entiendo a Dios en las Escrituras, mi fe se va madurando. Entonces, cuál es la finalidad de todo esto? Querido y estimado Alvarito, ¿no sé si estás ahí? Sí, finalidad. ¿Cuál es la finalidad del hecho? Primero, teologal, destinada al diálogo con Dios Padre, a fin de conocer y hacer su voluntad. Segundo, cristológica, destinada a que obtengamos el sublime conocimiento de Jesucristo y lo sigamos. Tercero, eclesial, destinada a que pueda nacer y crecer una comunidad de fe y compromiso. Cuarta, antropológica, destinada a que la persona creyente esté preparada para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:17, y tenga una cosmovisión bíblica saludable, Romanos 12:2. Gracias, Alvarito. ¿Qué nos dice esos principios? Que realmente el orar la palabra es una pequeña disciplina o hábito que nos hace crecer y que nos hace madurar. Si no habían seminarios ni institutos bíblicos en los tiempos antiguos, ¿cómo crecía la gente? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si simplemente la gente leía los rollos, si solamente uno iba a la sinagoga a escuchar, orar. Es decir, este es un lindo desafío para ponernos a pensar, ¿qué me hace crecer? ¿Ir a un lugar o tener la experiencia con Dios? Ahora, no digo que está mal ir a una iglesia hoy en día, ojo,
Pero qué bonito es que en parte ese crecimiento como creyente, mi espacio a solas y mi interacción con las escrituras, en ese marco de orar la palabra, de esa esencia del hecho divino, consolida mi fe. Me da una cosmovisión bíblica, diría, renovada y fresca cada semana. Yo no sé si ustedes, pero no sé quiénes han, en los tiempos del COVID, replicado el orar la palabra por Zoom cuando no teníamos tiempo para salir a las calles. Hubo muchos que, en vez de hacer un culto de oración donde el pastor oraba por todos los pedidos, pues buena parte de ese tiempo en Zoom se experimentó en la iglesia a orar la palabra y después a ellos mismos orar por sus motivos de oración. Fue refrescante. ¿Qué es mejor? ¿Que sea el pastor quien le lea a la hermana el texto o sea que la hermana tenga una interacción con el texto? Vamos un poco de historia, rápidamente, ¿sí? Y miren lo siguiente, miren cómo evoluciona. Bueno, acá hay mucho material, pero he querido resumirlo en 6 o 7 puntos importantes, es decir, o líneas de texto importantes, para que ustedes vean la cronología y vean en qué momento se pierde la lección divina en el crecimiento de la iglesia y en qué momento se pide que se restaure. ¿Ok? Entonces, atentos con esto, ¿ah, Miriam? Vamos a ver, vamos a pedirle, querido Relito, por favor, tú vas a ser mi lector punto por punto. Punto 1. En el Nuevo Testamento, En el Nuevo Testamento, la lectio divina es la lectura que los primeros cristianos hacían del Antiguo Testamento. rollo abierto, en un lugar de silencio, se leía o personal o en forma comunitaria y se hacía meditar las escrituras en el corazón de la gente. Punto 2, Morelito. En la era patrística, la lectura orante de la palabra de Dios alimentó a la iglesia. Correcto. Orígenes fue quien acuña la expresión latina, 185 después de Cristo. Entonces, la vida devocional ya de la primera generación o su segunda de cristianos y líderes cuando se comenzó a expandir el cristianismo era simplemente los rollos, eran simplemente los libros acopiados, pero era del texto, mi tiempo de silencio y mi corazón. Y se dieron cuenta que eso generaba un efecto en la vida de los cristianos. Entonces, punto 3. En la época monacal, siglos III al X, se convirtió en la columna vertebral de la vida religiosa. Los primeros padres de la iglesia propusieron una vida religiosa de 3 pilares: la Biblia, oída, meditada y rezada, el trabajo y la liturgia. Interesante. Entonces, aquí ya hablamos de una estructura, hablamos ya de una pedagogía, hablamos ya de un proceso en el cual las escrituras se buscaba que se oiga la voz de Dios, que se medite, bueno, y en ese contexto que se rece o que se ore. Y que esas mismas principios de las escrituras se vivan fuera del templo, pero también se consideren en la liturgia. Miren, Nuevo Testamento, era patrística, época monacal, y ya en el siglo XII esto comienza a tomar otra forma. En el siglo XII, 1150, se dio su sistematización en 4 grados o peldaños. El artífice fue Guido II, monje cartujo, quien lo define como lectura, meditación, oración y contemplación. Y aquí empiezan todos
todas las órdenes religiosas católicas, que creo yo que en su momento, en su inicio, pues tuvieron un lindo empuje y fueron catalizadores de esa vida cristiana en muchos lugares del mundo. Y es aquí donde Guido II, según los historiadores, es uno de los primeros que define como la lectio divina como parte, bueno, antes que lo nombre como lectio, pues estas cuatro elementos sirven para el crecimiento de los cristianos, en especial a sus líderes. Le encontraron la esencia. Aurelito. En el siglo XIII, las órdenes medicantes franciscanos, dominicos, servitas, carmelitas pusieron con gran asertividad la palabra de Dios al servicio del pueblo pobre, hermanos menores y marginados de la época. Dicen los historiadores, ¿sabes quiénes fueron los primeros en ser aplicados al orar la palabra y les cambiaba sus corazones? A los mendigos. Eran ellos. En ese acercamiento a estas órdenes medicantes o enfocadas en la gente con bajos recursos, fueron ellos en esa evangelización quienes a la gente pobre, recuerden que en ese entonces habían ricos y pobres muy marcados, a ellos se les enseñaba a orar la palabra y realmente había resultados. Me llama la atención la prioridad en el pobre, ¿no? Y finalmente, punto 6 ahorita. Después vendría un largo periodo de decadencia. Se dejó de fomentar la palabra de Dios, donde solamente la jerarquía de la iglesia estaba en capacidad de leer e interpretar las sagradas escrituras, ni siquiera los laicos. Todo esto debido al crecimiento del protestantismo y la contrarreforma realizada por la iglesia. Entonces, no hubo más idea para los líderes religiosos en ese entonces cuando ya veía un Lutero, bueno, Lutero, Calvino, todos sabemos que Lutero no fue el único que se rebeló. Lutero era uno de los casi 200 monjes que comenzaron a decir, comenzaron a expresar su disconformidad con la iglesia. Lo que pasa es que los demás fueron quemados vivos, mientras que Lutero, por sus buenos contactos que tenía, estaba muy relacionado, pues tuvo un padrino con plata, y era un rey, pues lo salvó de la muerte. Pero los anteriores murieron carbonizados, quemados vivos en la hoguera, por hablar en contra de la iglesia. Entonces no se les ocurrió más idea que decir, no, los monasterios son un peligro para la iglesia, ciérrenlos. Prohibido orar la palabra, prohibido la lección divina. Hace pensar mucho a esas personas y son un peligro para la iglesia. Esas fueron las decisiones de la contrarreforma. ¿Y qué dijeron? No más, no meditación, no acercamiento a las escrituras. Entonces, como ustedes saben, el Vaticano cada ciertos años se junta para restablecer y revisar los principios de las escrituras en el contexto católico. Y miren lo que pasa. Aurelito. Tu micrófono, Aurelito. Séptimo, en el Concilio Vaticano II, 1965, se retomó la tradición antigua. Se devolvió la centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. La Dei Verbum 25 recomienda hacer la Lectio Divina. Bueno, nuestro gran conocido Benedicto, si más no recuerdo, en ese entonces ordena que se establezca en ese Concilio Vaticano II que la lección divina tiene que regresar a las iglesias.
Interesante. 1500 años después, se dieron cuenta que esto que supuestamente se había censurado, hoy se necesita urgentemente. Bueno, entonces esto es lo que al final, los 4 pasos del lección divina, mis queridos amigos y hermanos. Uno, leer la palabra, es decir, el mensaje de Dios. Dos, meditar en ella, es decir, interpretarla con la vida. Es en ese silencio pedagógico que siempre hacemos nosotros. Después, tres, el orar. Orar para agradecer, orar para decirle a Dios gracias por tu enseñanza, orar para confesar, orar para decirle, Señor, este texto realmente me habla a mi corazón. Y cuatro, contemplar. La palabra contemplar suena como que a, bueno, verlo el techo y decir, ah, qué chévere de Dios, ¿no? No. Dice que contemplar implica decidir. Por eso yo le dije a Benjamín, Benjamín, ¿qué te desafía Dios a hacer? Para que no quede solamente una linda experiencia emocional, sino que, ¿qué me lleva el texto a actuar después de que haya hecho mi devocional o tenga esta interacción con el texto? El contemplar inspira la vida en la palabra y nos invita a la conversión, al cambio. Voy a dejar de hacer esto para hacer con lo que dice las Escrituras. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Un poco de historia es importante. Esto le da fuerza, esto le da consistencia, esto también le da solidez. Algunos decían, no, pero ahora la palabra suena como estás rezando en la Biblia, ¿no? La Biblia no se reza. No, 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 no es eso. Es decir, hay algo mucho más allá y tienen inclusive una trascendencia histórica, ¿no? Vamos a repasar rápidamente, punto por punto, los 4 pasos. ¿Ok? Vamos a pedirle a Alvarito, ya que estamos con pantalla prendida, ¿no? Bueno, Por favor, Alvarito, ¿puedes leer lo que está en pantalla? Todo, por favor. dice, primero, lectura, lectio. ¿Qué dice el texto? A. Leer en voz alta y en diferentes versiones. Puede ser personal o comunitaria. B. Tener apertura de corazón para escuchar el contenido del texto. Dios sabe lo que cada uno necesita escuchar en este tiempo de oración. Estamos llamados a confiar. C. Leer para conocer, asimilar y dejarse tocar por la palabra del Dios vivo mediante las palabras de la Escritura. Muy bien. Querido Alvarito, te presento qué debería pasar cuando leemos las Escrituras. ¿Cuál debe ser la disposición del corazón cuando leemos? Chévere, ¿no? Buenísimo. Más allá de siempre leer, ¿no? Que hemos aprendido siempre en la forma cultural, pero esta es otra lectura. Exactamente. Y qué lindo cuando lo hacemos a solas, o más aún cuando lo hacemos en un retiro personal. Ya en otro momento hablaremos de la importancia de un retiro personal, aunque sea una vez al año, o con la esposa, o a solas. Vamos con lo siguiente. Meditación o meditatio. Jesucito. 2. Meditación, meditatio. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? A. Es el momento en el que se empieza a relacionar las enseñanzas, palabras, personajes y versículos que nos da el texto con nuestra realidad de hoy. B. El texto comienza a cuestionarnos, dejarnos cuestionar por el texto. C. Se va formando en nosotros una respuesta a la palabra de Dios. Excelente. Bueno, entonces queda claro, Jesucito, de que meditar no es poner la mente en blanco, como lo hemos aprendido en la sociedad. Es llenar la mente de Dios. Es reflexionar. Es sopesar. Es dejarnos cuestionar por el texto.
Entonces, miren, es lectura, meditación que se hace en silencio. Nadie medita en un lugar con bulla, obviamente. Entonces, querido Johan, por favor, el siguiente, lo que es oración orática. Tercero, oración, oratio. ¿Qué nos hace decir el texto? La actitud de oración está presente desde el comienzo de la lectura orante. La oración promovida por la meditación del texto comienza por una actitud de admiración silenciosa y de adoración al Señor. Del corazón sale alabanza, acción de gracias, sentimientos de perdón y reconciliación, cada una con invocación de respuesta. Gracias, Johan. Este texto nos dice que cuando yo oro no pido tanto. No es que tenga que pedir cosas en ese momento. Le adoro. Qué lindo, ¿no? Oración y adoración y palabra y retiro. Y finalmente, contemplación. Pastor Nachito, por favor. 4. Contemplación, contemplatio. ¿A qué nos comprometemos delante del Señor a partir del texto? A. Es estar en la presencia de Dios en adoración, en silencio, con corazón contrito y humillado, moviéndonos a asumir aquello que fue meditado. B. La contemplación no solo medita el mensaje, sino también lo realiza. No solo escucha, lo pone en práctica. Excelente. No queda como un lindo sentimiento. Oh, qué linda la palabra del Señor. No. Aparte de eso, es qué linda la palabra del Señor. Y gracias, Padre, porque me estás desafiando a hacer esto y lo voy a hacer. Intencional. Que ayer hablaba el pastor Elín también, ¿no? Tiene que ser intencional. Voy a llevarlo a la práctica. Muy bien. Ahora miren, voy a hacer una comparación entre cómo la lección divina, en su esencia, se va comenzando a expresar en otras formas de buscar a Dios dentro de las diferentes órdenes religiosas que en ese entonces estaban creando. Los jesuitas tenían una variación del lección divina, los franciscanos, pero siempre se consideró a San Ignacio, como estoy hablando ya en términos de doctrina católica, siempre se consideró a San Ignacio como un hombre muy devoto, muy contemplativo. Por ende, el ministerio y la orden de San Ignacio siempre fue conocida por su espiritualidad. Entonces, miren, hay cosas muy rescatables dentro de nuestro proceso de cómo poder hacer orar la palabra, por ejemplo, orar un texto de epístolas o orar un texto narrativo tipo evangelios, orar un salmo, ¿no? Tiene sus matices. Miren esta comparación. Lección divina versus la contemplación ignaciana que lo ha mencionado Walter muchas veces, ¿no? Primero, lección, leer para escuchar. Meditatio o meditación, callar para meditar. Tercero, orar para obedecer. Y cuarto, contemplatio, silencio para afirmar. Y miren cómo la orden de los ignacianos, o de San Ignacio, miren cómo tienen otra versión un poquito más detallada, más desmenuzada, pero en base a la leche. Ellos, antes de iniciar
un texto, su interacción con la palabra, hacen una oración de preparación, que es lo que nosotros hacemos, o a veces hacemos antes de iniciar un proceso. Por favor, tengamos un tiempo a solas con el Señor. Y dicen, pero ¿para qué? Para preparar el corazón. A veces venimos cargados, preocupados, ansiosos, y a veces eso no, eso interrumpe un buen acercamiento con la palabra. Entonces hace una oración: Señor, dejo mis cargas aquí, perfecto. Y hacemos después la lectura. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos mucha narrativa. Y cuando hay narrativa, hay tramas, ¿no? El Éxodo, Josué, Jesús, Jesús de Getsemaní, etc. Leemos y después lo que hacemos cuando meditamos, imaginamos. Fer, ¿esto qué significa? ¿Cómo que nos imaginamos? ¿Que comenzamos a alucinar? No, 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 no. Es cuando, un ejemplo, cuando nos toca leer a la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana, y lo lees, hay cosas que el texto no te dice en cuanto a los detalles de en dónde, cómo estaba hecho ese pozo, qué había alrededor, eran las 4, 5, 6, había sol, no había sol. ¿Cuál fue el rostro de esta mujer samaritana cuando Jesús, ella estaba al inicio desesperada por esta agua? El texto no te dice que el rostro fue triste o fue alegre, solamente expresa que esta mujer estaba ansiosa por esa agua de la cual no te nace jamás. Pero en los versículos 30 y tantos o 40 vemos a la mujer contenta yéndose, pero esta mujer también tenía un rostro desencajado cuando le dijo con respecto a su marido. Entonces, ¿qué nos permite que en la parte de meditar en silencio podamos imaginarnos ser testigos oculares de lo que el texto me está narrando? Ahora, te imaginas comenzar a meditar siendo uno más de las personas que comió en la multiplicación de los panes y peces? ¿Cómo te sentirías tú, Nachito, caminar juntamente con Israel por el desierto en el Éxodo cuando no había, cuando decían, no, que no viene, no está Moisés, hagamos nuestro ídolo? ¿Qué sentías? Es decir, lo digo como para que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿O te imaginas a Aurelio, pues, estar en esa linda escena cuando Nehemías nuevamente inaugura el templo, perdón, los muros, pero ya tenemos construido el templo, reconstruido, no igual, pero la gente dice que lloraba, en especial aquellos que vieron el primer templo? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces, dentro de nuestro exégesis, nuestro acercamiento a las escrituras, el imaginarnos ser testigos oculares y ver detalles del texto, que el texto no lo dice, pero nos lleva y nos invita a imaginarnos, es parte de esa espiritualidad, o mejor dicho, es parte de ese proceso que la espiritualidad nos permite. Segundo, cuando yo voy a orar, pues entiendo que hay una gracia que anhelo. Y cuando comienzo a contemplar, pues es un evento de experiencias. Por ejemplo, contemplo los evangelios. ¿Y a qué me desafía, no? Y después quiero compartirlo con otros cuando salgo. Entonces miren cómo la lección divina ha servido para que diferentes grupos, diferentes órdenes, eh, pero sobre la lección divina se trabaje la espiritualidad. De la lección divina nosotros, bueno, en este caso Lanjan y también ahora nosotros como Hoy, pues, ¿qué cogemos? El orar la palabra. ¿Estamos bien? Y ahí recién comienza el sermón, mi estimado. Esa es la experiencia del texto con mi corazón antes de comenzar a hacer la exégesis. Entonces, y ya para ir finalizando,
¿Qué es orar la palabra? Waltercito. Orar la palabra, concepto, describe el modo de leer la Sagrada Escritura e implica el alejarse gradualmente de los propios esquemas y abrirse a lo que Dios nos quiere decir en el marco de una oración contemplativa. Muy chévere. Alejarse gradualmente de los propios esquemas. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos aprendiendo para orar la palabra? Leo para escuchar. Lo hemos hecho al inicio, en dos versiones. Callo para meditar. Hago silencio. Imagino para identificarme. Ojo, esto mayormente lo vamos a hacer en los evangelios, en las narrativas. En epístolas mayormente es doctrina, pero nos lleva a pensar mucho en Santiago, cuando manda la carta a las 13 tribus. ¿Cómo será eso? Bueno, podemos entender de que está diseminado por todo el Mediterráneo, hay luchas internas, nuevas generaciones, pero más uno lo hace cuando hay las vivencias y experiencias narrativas del texto. Y finalmente, oro para agradecer. Ahora, acá viene la gran pregunta de rigor, mis hermanos. Esto no es simplemente un simple hábito. Esto no es simplemente una actividad religiosa. O como diría un cantante secular, no es una experiencia religiosa, sino que aquí tenemos 4 disciplinas espirituales que vivimos cuando nos acercamos a las escrituras o cuando oramos la palabra. ¿Sabes cuál es? La asimilación de las escrituras, el silencio y retiro, la oración y la adoración. Qué bonito. Cuando lo haces de corazón, maduras, te consolidas, te estableces, te afirmas en tu propio corazón e inicias el estudio de tu sermón o la preparación de tu sermón de tal manera, o mejor dicho, afirmando 4 disciplinas espirituales de las 13 o 14 que las escrituras nos hablan. Terminamos con esto. Benjamín, por favor. Conclusión. La predicación no es la obra de una hora, sino la manifestación de una vida. El sermón crece porque el expositor crece. Es poderoso porque el expositor es poderoso. Es santo porque el expositor es santo. Y está lleno de la unción divina, porque el expositor está lleno de la unción divina. Muchas gracias, mis queridos amigos. Esto era orar la palabra como la antesala a armar o a preparar un sermón.